al 5 al 6%, y el índice de Gini pasar de 0,42 a 0,33, la alfabetización de 83% pasar al 100%, el agua potable es llegar al 100% del 85% que se tiene hoy día, la brecha de 90.000 millones de soles se puede cubrir en 15 años a 12 años, reducción de en 60% de la mortalidad materno-infantil y principalmente la infantil, de 13 muertes por cada 1.000 a 4 menores de 5 años, y se invertirá 400% más en salud. Hoy día la inversión es 940 soles, y la idea es llegar a 3.700 soles porque es el capital humano el que mueve la economía, el desarrollo social y el desarrollo de las personas y de su entorno. Objetivo número 2, infraestructura para el cambio climático, emisiones de gases de efecto invernadero reducidas a cero, las hectáreas depredadas, taladas, que son 200.000, pasarlas a 52.000 para 2050. Recurso hídrico, se trata de evitar el estrés hídrico. En fines agrarios hay una gran oportunidad de incremento de exportación de agua a través del palto, del palto y de las uvas, del arándano, porque eso es exportación de agua, agua fina, ya no es agua procesada, ¿no? A través de frutos, y eso generará mayor valor. Perú estará entre los 30 países menos afectados al cambio climático y somos el único país de toda Latinoamérica y el Caribe, de los 42 países que lo incluyen, que hemos colocado la ciencia y la tecnología para la transformación digital y la ciencia y la tecnología para la innovación como un objetivo de productividad y competitividad. La idea es que el Perú hoy día, pienses así, en el año 90 teníamos $1.000 de poder adquisitivo per cápita, hoy día tenemos cerca de 12.000. La idea es que nominalmente al día de hoy estamos en 6.500, la idea es alcanzar a los 1.050, 15.000 a 16.000 dólares nominales, pero que el poder adquisitivo sean 30.000, ¿no? Lo importante no es cuántos dólares tenemos, porque $1 en Estados Unidos no alcanza para nada, pero $1 en Perú hoy por hoy todavía te compra un desayuno. Entonces la idea es tener poder adquisitivo. Por eso es que nosotros hacemos bastante emisión monetaria y eso hace que el poder adquisitivo de la moneda peruana se mantenga respecto del dólar, y eso es lo que ha llevado a ser la mejor moneda en los últimos 20 años de toda Latinoamérica. Régimen y disciplina fiscal. Productividad de los factores, 34% de crecimiento, capital físico y capital de trabajo, implica obviamente capital físico, capacidad de construir maquinarias, importar maquinarias, pistas y veredas, todo para que tengan las condiciones de productividad del trabajo humano. Implementación de la inteligencia artificial, Perú se ubicará entre los 30 países más competitivos, hoy estamos en posición 65 al 2019, estamos esperando crecer mucho más y llegar entre 35 a 30 es totalmente factible. Más abajo de 30 es casi, sería muy difícil, pero se podría también, tendría que llegar a grandes consensos. La P ocupada también a un nivel de 50% formal. La red vial, que está ahorita en 17%, llegar a 60% de pavimentación. Y la MIPIMES, en su concurso de todo el PBI global nacional peruano, que estábamos en alrededor de 250.000, 255.000 millones de dólares, hoy día es 31%, la idea es que sea 54% para que haya una mayor redistribución y capacidad de las MIPIMES. Luego, el cuarto objetivo es desarrollo de los servicios al ciudadano, justicia, derechos humanos y modernidad del Estado, de sus servicios. Y la idea es que el Perú se ubicará entre los 20 países más democráticos del mundo. En el tema de inseguridad ciudadana, pese a que se ha tenido un rebote por la migración, que ya sabemos de qué naciones son, naturalmente son más violentos y son organizaciones criminales más organizadas, como la que pasó en Ecuador. Y tenemos que al 2018 teníamos 7,6 homicidios por cada 100.000. Hoy ya estamos en 8, pero Ecuador está en 40 sobre 100.000, ¿no? Entonces, ¿quiénes nos superan? ¿Quiénes están mejor que Perú? Solo mejor que Perú está Chile. Chile y por ahí Bolivia. Pero Ecuador, Brasil, Paraguay, Colombia, Venezuela, México y lo que era antes El Salvador son países más violentos porque hay una exacerbación de la cultura de la violencia a nivel global. En corrupción, somos el único país que ha judicializado a sus presidentes, ¿no? Recordarán que en el caso de Brasil, el juez federal fue asesinado en su avioneta, pero la idea es avanzar de 139 sobre 209, se ubicará entre los 30 países menos corruptos del mundo, se están haciendo esfuerzos, vamos a hacer un sistema de planeamiento en 2050 para el Poder Judicial también. Efectividad gubernamental, la idea es avanzar también de 121 sobre 209, se escalará más de 20 posiciones, es decir, está entre los 100 a 90 países más efectivos del mundo. Dicho todo ese preámbulo, hay que entender justamente el rol del sistema administrativo de planeamiento para, a partir de ello, ver qué se puede hacer en un status quo de pensamiento complejo, pero sobre todo pensamiento crítico para la innovación. Entonces, tenemos
objetivos y metas de desarrollo sostenible, son 17 las que aludía y que están articuladas justamente a los 4 objetivos nacionales. Voy a marcarlos por aquí para que se puedan resaltar. Estos son los 4 objetivos nacionales y cada objetivo nacional comulga con un ODS. El ODS 1, 2, 3 son 17 y así sucesivamente. Entonces, el primero tiene que ver con el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, igualdad y agua limpia y saneamiento. Si no hay agua limpia y saneamiento, así tengas derechos, no eres ciudadano. Prácticamente este es el primer derecho que te vuelve ciudadano y ser humano vivo, porque de esto depende tu capacidad de subsistencia, la capacidad de tu familia, de tus hijos, enfermedades diarreicas reducidas, morbilidades y enfermedades, y obviamente desarrollo integral de este capital biótico que es cada ser humano. Luego tenemos energía sostenible y no contaminante, trabajo decente, industria, reducción de desigualdades, ciudades, comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción contra el clima, vida submarina, vida ecosistémica terrestre, paz, justicia y alianzas para lograr los objetivos. El primer objetivo que vemos aquí sobre los ODS, nosotros estamos en la Alianza del Pacífico, que son los 4 países más importantes de la región sudamericana, y quiero decir que el Perú está por debajo de Chile, pero está por encima de Colombia y México, que son países que tienen inclusive grandes PBIs, pero tienen hasta inclusive mayor cantidad de PBI per cápita nominal que el Perú. Y pese a eso, nosotros vamos con IDH. El índice de competitividad global, el Perú tiene un rango de 4.22, marcado en 2018, por encima del promedio mundial que es 3.19. Entonces, tenemos que apuntalar la competitividad para justamente traccionar y atraer inversión, que a su vez la inversión no es mala, porque recuerden que trae conocimientos y no solamente trae capital, y el capital que trae también es el recurso humano que viene a invertir aquí y da toda su sapiencia y experiencia para traducir las cadenas de producción y las cadenas de valor con mayor competitividad. Si hacemos sillas de madera que son viejas, no hay competitividad, pero si hacemos sillas certificadas con un bosque sano, hacemos que el mercado global prefiera ese incremento de valor sobre una silla informal de depredación de bosque, sobre una silla formal que genera un entorno social contra los nativos aborígenes de la Amazonía peruana, pero también un bosque certificado. Y a partir de eso generamos mayores cadenas de valor. En el índice de industria, innovación e infraestructura, el Perú estuvo entre 3.18 puntos sobre la escala de medición al 2010 al 2018, el 2019 estuvo en 3.86, cayó, y claro, hay que reconocer que los TLC son oportunidades de acceso al mercado, pero estamos comenzando a importar tanto producto chino, que es la industria y la fábrica, como se dice, del mundo, coloquialmente, y claro, eso va en desmedro a veces del calzado trujillano y de otras MIPIMES que, como pueden ser inclusive la de confección en Gamarra, que se ven amenazadas por las salvaguardas o los beneficios tributarios y de incentivos que manejan en sus países de orígenes, ¿no? Entonces, todo eso son retos y oportunidades, pero por eso también podemos acceder a vender productos orgánicos como nuestros paltos, pecanos y otros superfoods que llegan al consumo del país chino. Y la idea es que tengamos una balanza comercial con saldo positivo y no negativo, es decir, no que nos importe más sobre lo que más exportamos. La idea es que tenemos las potencialidades y podríamos escalar en este sentido. En el índice, estamos viendo algunos índices, no puedo ver los 17 para tener una hora concentrada. Paz y justicia, el Perú al 2020 estuvo debajo del promedio mundial con menos 0.03. La Alianza del Pacífico está por encima de 0.29. Aquí sí, como vemos, hay que trabajar más. Y ahora hablemos puro y duro de la perspectiva. Tenemos 30 minutos para ello. Decía que el CEPLAN es el único en Latinoamérica que tiene un observatorio nacional de perspectiva. Y voy a colocar un video aquí simple de 2 minutos. Voy a poner la modalidad de compartir audio. Un segundo, para que puedan escuchar el audio. Aquí vamos. Ahí le dejo el link por el chat para que luego puedan ingresar y puedan jugar con esta herramienta gratuita que es un repositorio científico, así como Cielo, Scopus, que puede servir para tesinas e investigación y que justamente traquea toda esa información global que está sintetizada para el capítulo peruano en la importancia de los objetivos de desarrollo nacional peruanos. Acá vamos. Observatorio Nacional de Prospectiva, una plataforma web desarrollada por el CEPLAN que contiene información relevante sobre tendencias, escenarios, riesgos o también podemos ingresar en la página de inicio, accedemos a la información de análisis de futuro consultando los 6 módulos principales. Vamos a verlo aquí mejor.
El primer módulo detalla 9 megatendencias. Para acceder a su análisis, seleccionamos una y damos clic en Leer más. Se desplegará información textual. El observatorio tiene megatendencias, tendencias, riesgos, oportunidades, escenarios y eventos futuros. Para cualquier sector, para cualquier investigador peruano, sea público, privado, para nacional, regional, local y provincial y distrital. Entonces, este es el observatorio. Acá está la página web. Acá está. La googlean, observatorio, ponen observatorio, ceplan.com y sale, les llega. Y una vez que estén aquí, veamos qué tiene. Megatendencias, nueva megatendencia que después les voy a explicar. Después trae, y ojo que trae histogramas de información que puedes analizar sobre décadas de comportamiento sobre esas nuevas megatendencias. Después tenemos tendencias, tenemos riesgos, tendencias globales, nacionales, territoriales y sectoriales inclusive. Y todo esto se puede ver en este observatorio. Ingresemos a Tendencias Nacionales. Hay 6 diferentes categorías: sociales, ambientales, económicas, tecnológicas, políticas y de ética. Si ingresamos a la categoría de social, podemos ver el despliegue de las tendencias que ha analizado el CEPLAN. Una de las temáticas analizadas es esperanza de vida. Aquí encontraremos importantes datos, así como sus fuentes primarias. Ahora vamos al módulo de riesgos. En esta sección se presenta el ordenamiento de los riesgos o eventos futuros potenciales de impacto negativo de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia y magnitud de impacto, ilustrados en el eje vertical y horizontal respectivamente de la figura de este módulo. Primero haremos clic en el botón del año más reciente para visualizar los datos más actuales y seleccionamos algún riesgo, por ejemplo, crisis por el agua, donde podemos revisar el documento informativo. En el módulo de oportunidades, accedemos al listado de oportunidades o eventos futuros con potenciales beneficios, los cuales se han ordenado aplicando los mismos criterios que los riesgos. De manera similar, seleccionamos alguna de las oportunidades, como productos orgánicos. Aquí accedemos a toda la investigación trabajada por el CEPLAN. Otra información de interés que podemos obtener en el observatorio son los distintos escenarios de corto plazo vinculados principalmente a la pandemia del COVID-19. Para su consulta, ingresamos al módulo de escenarios y se desplegará la información de cada uno de ellos. Y si queremos revisar los escenarios de largo plazo, damos clic aquí y podemos consultar 6 escenarios con narrativas al 2050. En el último módulo encontraremos los eventos futuros. Aquí hay diferentes tipologías, como señales débiles y cartas salvajes. Además, se puede acceder a la información dando clic en alguno de los eventos. El Observatorio Nacional de Prospectiva contiene un apartado de notas de actualidad, en donde se desarrollan sucesos coyunturales de interés para la planificación. También incluye información sobre encuentros prospectivos, a los cuales puedes inscribirte para participar. Ahora, ya conoces el Observatorio Nacional. Muy bien, sigamos con la exposición entonces. ¿Me comenta si se ve nuevamente la diapositiva? Ubicado. ¿Qué se ve, doctor? Perfecto. Entonces, tenemos el observatorio. Conoce. Ya sabemos que lo podemos visualizar, es de acceso gratuito, trae un montón de información que nosotros le pedimos inclusive a todos los sectores que reporten y le sacamos la información a nivel global y le encajamos lo global con lo nacional, que es lo que voy a hacer ahorita en adelante. Pero además tenemos un repositorio de información de los estudios estratégicos sobre productividad, capacidades del Estado, capacidades regionales, oferta por sectores, competitividad internacional y nacional. Todo ese estudio y ese repositorio gratuito pueden acceder. Muy bien, veamos las nuevas tendencias globales. Primero hablamos de, al 2050, la biotecnología. Es una tendencia marcada y va a haber una revolución verde para subsanar la crisis alimentaria. Ahí hablamos del caso mediatizado de Monsanto y la industria transgénica. Al 2030, la emisión de gases de efecto invernadero será cercana a 60 gigatoneladas, ¿ya? La pérdida de eso implicaría que obviamente con menor capacidad biótica de sostenerse el planeta, va a haber una pérdida de media de especies terrestres, es decir, las especies terrestres van a sufrir y van a desaparecer. A nivel mundial pasaríamos de 35% en el 2020 a 40% de desaparición al 2050, manteniéndose en cambio el cambio climático como principal razón de la mayor pérdida de biodiversidad terrestre por desertificación o acidización del terreno. Al 2050, 60% vivirá en estrés hídrico severo. La demanda de alimentos aumentará aproximadamente 60%. Y nosotros tenemos agua que exportamos a través de nuestras uvas, arándanos. Entonces la pregunta simple y retórica sería, ¿tendríamos mayor precio
o va a haber menor precio por esos productos al 2050 sabiendo el estrés hídrico? Claramente la respuesta es que va a haber mayor precio. Entonces, eso es algo que se va a apreciar, es una industria circular y que debemos cautelar. Respecto a lo reportado en 2010, y el consumo de energía pasará a incrementarse en más del 45%. Entonces, invertir en energías limpias es también una tendencia natural al cambio transformacional de todo el planeta y de nuestro país. A 2050, la salud mundial amenazada por pandemias, crisis climáticas, resistencias antimicrobianas e incremento de las enfermedades crónicas. Pueden haber más pandemias globales como pandemias nacionales o epidemias nacionales. A 2050, 1.500 millones de personas eh, pasarán los 65 años de edad, dando un doble alcanzado al 2020. Es decir, hoy tenemos 750, pasarían a duplicarse y la gente tendrá mayor expectativa de vida por los adelantos de la medicina. En 2045 la población urbana mundial será de 6.000 millones de personas y al 2050 68% de la población mundial será urbana. Entonces, la tendencia al urbanismo es importante, pero también genera problemas de salud psíquicas y morbilidades en el cuerpo. A 2030, 11.5% de la población mundial podría vivir en extrema pobreza, si no se reduce el índice de Gini, que justamente mide la capacidad de desarrollo y desigualdad de las oportunidades descritas en un entorno nacional. Aumentarían brechas educativas y laborales si no se arregla. También pasaremos a un sistema multipolar o polinodal, donde no sería, como antes ocurría, no necesariamente como Estados Unidos, que era el fuerte global tras la caída de la Unión Soviética en el 89-92, era un régimen bipolar, ahora pasamos a un régimen unipolar y ahora la tecnología de Estados Unidos es buena en algunos puntos, pero también China tiene su tecnología, India tiene su propia tecnología, Japón tiene su propia tecnología, Europa tiene su propia tecnología y Latinoamérica está esperando por también anclarse en un proceso de transferencia tecnológica. Entonces vamos a un polo multiglobal, pero también a un polo polinodal de industria, nanotecnología, biotecnología, blockchain. Entonces van a haber anclas y posiciones y ya no dependen de Estados-naciones, sino dependen de empresas y alianzas binacionales, trinacionales o regionales. La globalización es un sujeto de cambios ideológicos, el populismo y el nacionalismo son también una tendencia, nuevos bloques comerciales que determinan pautas económicas del mundo, y así como durante el Renacimiento, por 1300, 1400, hablaba de ciudades-estado, y la Ilustración, 1700, 1800, hablaba de estados-nación, la aglutinación de esas ciudades-estado. Hoy día hablamos de que los estados-nación se aglutinan en regiones y esos son los BRICS y las ASEANs, que hay alianzas a nivel regional y global. Sigamos, por favor. Muy bien, hablamos ahora de riesgos y cuando hablamos de riesgos, primero, un ratito, nuevamente se movió la diapositiva que es dinámica. En riesgos, el Estado peruano tiene que entenderse, riesgos globales también están expresados en nuestro observatorio. Los riesgos están relacionados a la cuantificación del daño asociado a una situación negativa del espacio. Consumo de combustible fósil, el consumo de plástico, todo eso genera mayor enfermedad, mayor capacidad de costos de subsistencia para los ricos, pobres y medianos. Entonces, de los 63 riesgos que hemos identificado, 32 han sido otorgados, ¿no? Catalogados como los que tienen mayor relevancia a nivel nacional. Entonces, aquí tenemos que centrarnos, ¿no? ¿Cuáles son estos? Vamos a verlos. Aquí tenemos un cuadrante 1, acá está el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Qué nos interesa? El cuadrante 1, porque es el que más probable ocurra. Entonces acá tenemos como riesgo fenómenos naturales extremos. Ya sabemos que hay niño global, niño costero, y cada niño es ejecutar obras, descolmatación, presupuesto que se iba a salud, se va a descolmatación, presupuesto que se iba a educación, se va a descolmatación. Entonces tenemos que prepararnos para esto. Daños ambientales causados por el hombre, crisis del sistema educativo, fracaso de la gobernanza nacional, el tema nacional está en álgida proceso de transformación, poderes políticos demagógicos, geopolitización de los recursos estratégicos, el agua, por ejemplo, el litio, ruptura de la ciberseguridad, cada vez hay más amenazas, tenemos que estar constantemente, perdón,
actualizando nuestros sistemas cibernéticos de computadoras, porque justamente tenemos que permeabilizarlo frente a amenazas que son mensuales, ¿no? Crisis de recursos naturales, exacerbación de la vulnerabilidad social, fracaso de planificación urbana, fracaso de la descentralización, todo esto es parte. Y aquí están, voy a compartir esto con nuestra doctora Gloria, eh, la erosión de la cohesión social es un ejemplo, el debilitamiento de los lazos y los vínculos que se mantienen en una unidad a una sociedad. Es decir, las ideologías que transformarán los vínculos por el cual hoy día generamos valores comunes y el bien común serán exacerbados por bienes internacionales, por efectos de globalización. Profesor, explíquelo más sencillo. Bueno, si antes te gustaba admirar a un jugador nacional, ahora admiras a Messi, ahora admiras a Neymar, admiras a Cristiano Ronaldo, que no están en tu realidad, pero tú te sientes considerado según los valores de esos actores y ya no tus actores nacionales y locales. Profesor, eso no tiene nada que ver con los lazos de unidad. Es que también, permíteme pasar a un segundo ejemplo. Trasladamos a un segundo ejemplo. Lo que sale en Netflix es la estéticamente, lo que debe ser la moral, lo que todos consumimos en los conos de Lima, en las provincias de Lima, en las localidades del Perú, en Argentina, en Uruguay, y se ve como si fuera que esa es la estética de comportamiento y lazos familiares que deberían ser. Entonces, eso se está trastocando. Pero así como eso, tenemos acelerada crisis alimentaria, crisis del sistema educativo, contagio de enfermedades infecciosas, exacerbación de la vulnerabilidad social, poderes políticos demagógicos, fracasos de la descentralización, erosión de la confianza juvenil, ruptura del orden constitucional, etc., etc., etc. Ahora veamos en los temas ambientales y no sociales, colapso del ecosistema, crisis de la gestión del residuo, qué duda cabe que cada vez consumimos más porque pedimos para llevar, porque estamos acelerados en nuestras vidas, y todo eso genera que estamos descartando productos y no todos los productos son orgánicos. Recordemos esta premisa para toda la vida. Del 100% de las actividades que transforman el ser humano en un vaso, en una taza, en una galleta, todo ello, las envolturas y todo ello, del 100% solo el 20% son reciclables. Y de ese 20% solo el 5% es reutilizable. Entonces hay que entender que estamos en una relación 95-5 y si seguimos así y con incremento de humanidad, pues naturalmente el factor de gestión de residuos sólidos va a terminar por generar metano, butano y todo eso genera mayor calentamiento global y más exacerbación de los costes de vida y por ende más difícil dejar de ser pobre y todo ello, ¿no? En temas geopolíticos, surgimiento de estados fallidos. Hoy día, ¿qué duda cabe que ningún partido político, ningún sistema democrático maduro pudo haber soportado una pandemia global y que naturalmente eso ha generado, y esto ya estaba visto desde mayo del año 2020 por ILPE-CEPAL, que había un retroceso marcado de los índices de desarrollo humano, de pobreza, que iban a hacer que la reducción de pobreza ganada durante el 2011 al 2019 iba a haber un retroceso de entre 7 a 8 años. Dicho y hecho, ha ocurrido en todos los países de Latinoamérica con mayor o menor acentuación, pero ha habido un retroceso generado por la pandemia, por la inamovilidad, por el cierre de la economía y obviamente la acumulación de las cadenas de suministros económicos para la sustentación de las vidas de las familias que viven del día a día, ¿no? En riesgos tecnológicos, exacerbación del ciberespionaje, ahora te pueden hackear desde el chip de tu cámara que tienes en tu computadora, te pueden hackear desde el aparato electrónico que tiene tu micrófono de carro, te pueden hackear desde la computadora que tiene el nuevo refrigerador inteligente que tienes, desde cualquier lugar pueden hackear y pueden hackear tu computadora y todo eso, ¿no? Esto es phishing, se le puede ver como bots que se meten y por eso tenemos que estar haciendo flasheos y parcheos de todos nuestros equipos electrodomésticos digitales y cibernéticos, informáticos, y esto es porque cada vez hay una tendencia marcada al consumo de ello, y si tenemos la obsolescencia programada y percibida, los productos están hechos para que en 4 años no funcionen, tu Mac ya no funcione, tu celular iPhone no funcione, y te vas a comprar otro, ¿no? Entonces estamos en ello. Ahora hablemos de las oportunidades. Claro, cada riesgo genera oportunidades. Así como en la pandemia todo se afectó para todos los que son turismo y restaurantes, los que eran importadores de mascarillas, de vacunas y todo eso se volvieron millonarios. Entonces, los riesgos y las amenazas generan oportunidades para otros. Y eso es normal, eso ha existido siempre en todo el planeta, en toda la existencia humana.
Entonces, de las 44 oportunidades, hemos traqueado 18 oportunidades que tienen que ser sensiblemente concientizadas en todo el sistema público-privado nacional peruano. Veamos cuáles son. Nuevamente los 4 cuadrantes. Vamos al cuadrante 1, y en el cuadrante 1 tenemos tratamiento de nanotecnología, vacunas contra enfermedades, seguridad de transacciones, nueva tecnología con AI, PLIN, ya, pero no estamos hablando, cloud computing de industrias, todo está en la nube, red de datos abiertos, sistemas de defensa digital, economía digital, red colaborativa estudiantil, educación superior con EIA, órganos artificiales, inversión de minerías e hidrocarburos, tecnologías de alerta temprana, servicios de asistencia robot, sistemas de defensa digital, etc., etc. Entonces, estas oportunidades se desglosan en sociales, ambientales, económicas y tecnológicas. Y aquí vamos a ver algunas. En oportunidades sociales, educación superior con IA. Es decir, ¿cuánto te cuesta hoy día educar a tu hijo en una buena universidad entre las 10 mejores de todo Perú? Aproximadamente entre $40.000 a $150.000. Entonces, con inteligencia artificial podemos hacer que las horas hombres del profesor, acompañadas con una práctica de un laboratorio inteligente para que hagas la parte práctica, porque la competencia curricular de generar competencias y capacidades no solamente es conocimiento, sino que puedas trasladar el conocimiento a lo empírico pragmático, implica justamente la competencia de empleabilidad y situación real de trabajo, ¿no? Sabemos ser unos excelentes médicos, doctores, ingenieros, astronautas en lo teórico, pero no en lo real. Entonces, todo eso se puede plasmar en un mundo tetradimensional, como puede ser la inteligencia artificial, ¿no? Y la realidad aumentada. Digitalización para la toma de decisiones, en términos de vacunas contra enfermedades, red colaborativa estudiantil a través de justamente Zoom y todo esto podemos hacer las clases que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Imagínense si todos nos hubiéramos trasladado a el local, ¿cuánto hubiera costado eso en combustible, en horas hombre? Llegamos y escuchamos de 7 a 8, pero tuvimos que movilizarnos una hora y media antes, pérdida que no pudimos trabajar, mil cosas. Oportunidades segmentadas, tecnología de alertas tempranas para justamente ver la onda T y la onda S, que es la que marca justamente la distancia de un cataclismo como puede ser un terremoto. Ya Julio Curevigo ha mencionado en 2018, en un libro que hicimos juntos para el ambiente seguros, que si ocurría por el silencio sísmico que tiene Lima, uno de magnitud 8 en Lima, estamos hablando de 60.000 millones de dólares, que eso, si lo dividimos entre los 240.000, 250.000, es el 25% del PBI Perú. Eso es retroceder 25, ¿cuánto vamos a crecer este año? 2 puntos, imagínense, 25 puntos. Otros años crecimos 3, otros 5, otros 4, otros 2. Es retroceder como 15, 20 años. Imagínense. Oportunidades económicas, mayor demanda de minerales alternativos. Perú lo tiene todo, es polimetálico, inversión en minerales e hidrocarburos, universalización de la economía digital, etc., etc. En oportunidades tecnológicas, veamos procesos públicos con inteligencia artificial, es decir, ya no tenemos burócrata subjetivo, burócrata de repente no motivado, sino inteligencia artificial que te atiende, ¿no? Órganos artificiales, también construcción de órganos artificiales para la subsistencia de otros órganos vitales de nuestro cuerpo, neurotecnología, servicios de asistencia con robots, sistemas de defensa digital, seguridad de transacciones, etc., 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 por oportunidades digitales, ¿no? Superando la distancia y las limitaciones humanas. En términos de nuevas ciencias, ya habiendo explicado que tenemos el observatorio, ¿qué tenemos que tener como en mente el profesional del futuro de nuestra universidad, Norbert Wiener? Doctor, disculpe, ¿podría Sí, bajar la cámara, por favor? Porque está viéndose a la mitad. ¿se está viendo? ¿No se está viendo la diapositiva? No, usted, ahí está bien. Ok, ok, correcto. Bueno, lo cierto es que el mundo actual sigue trabajando con profesiones que son llenas generadas por la ilustración, pero hoy día tenemos la georreferenciación. Y recordemos que para ser más selectivos, por ejemplo, si tenemos un tema de inseguridad ciudadana en Lima, no le vamos a asignar a cada municipalidad 10%, porque no todos tienen el mismo problema. El problema está focalizado en San Juan de Urigancho. Entonces, a San Juan de Urigancho le podemos dar 24% y a otras le damos 3%, otros 2%. Es decir, rompemos el patrón científico de la ilustración que es simétrico. La razón es para todos, todos tenemos los mismos derechos, pero lo cierto es que el mundo es dinámico, asimétrico y cambiante. Entonces, podemos tener la georreferenciación para justamente ver dónde impactar y dónde quirúrgicamente invertir, dónde hacer mayor incidencia, y sobre eso, porque no es lo mismo que lo urbe, que lo semirural y que lo rural,
y a partir de eso tener la lectura de los mapas. Bueno, el Perú tiene lo que se denomina el GeoPerú, que tiene 1.200 capas de información que podemos sectorizar y discriminar por provincia, región y distrito, ¿no? Y a nivel nacional. Podemos decir cuánta población hay, cuántos hospitales hay, cuántas postas hay y todo ello. De esas 1.288 corresponden 87 corresponden al CEPLAN. De esas 87 son las que vemos. Podemos ver red hídrica, red principal, comunidad nativa, centro poblado, límite distrital, capital distrital, centro poblado, comunidad campesina, capital departamental, capital provincial, límites departamentales, lotes contratados, todo ello, ¿ya? Ahora veamos la ficción de la ilustración. La ilustración habla que tenemos un gobierno que tiene un territorio nacional y es un gobierno nacional. Hablamos de una ficción arbitraria, que tenemos una región donde no sabemos dónde termina la región. Acá dicen, acá es Surco, acá es Barranco, pero físicamente no hay ese límite, solamente consideramos que hay un límite marcado por un semáforo, ¿no es cierto? Pero arriba del distrito de Surco está la provincial de Lima, y arriba de la provincial de Lima está la departamental de Lima, y arriba de la departamental de Lima está la nacional. Entonces todos comparten el mismo territorio y tenemos 4 niveles de gobierno que son de distintos partidos políticos, que cada uno busca su rédito político naturalmente y que tienen que coordinar el territorio. ¿Esto es eficiente? Bueno, la idea es que esto se puede volver más eficiente si utilizamos el enfoque territorial, que es la georreferenciación. Pero además de eso, sabiendo que, por ejemplo, a nivel de la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica de gobiernos regionales, a nivel regional tiene 185 funciones competenciales compartidas y exclusivas. De esas compartidas y todo ello, al final el MEF te dice a través del clasificador funcional programático del presupuesto, te dice, si tú haces esto, que es promover, desarrollar, coordinar, articular, lo que sea con verbo en infinitivo, esto es articulas educación, articulas medio ambiente, articulas salud o articulas algo. 25 partidas presupuestales para eso. O es salud o es educación, pero no es otra cosa. No importa si le pongas el verbo infinitivo que quieras, articular, promover, co-crear, lo que sea. Entonces, cuando tú haces ejecución presupuestal, tú al final mueves la aguja financiera, que se llama ejecución física, perdón, financiera. Y ejecución física significa que tú puedes gastar, pero haber gastado mal, pero ejecución física es que todas tus actividades operativas, que son vacunar, enseñar, cómo utilizar la limpieza de manos para las mamás que acaban de tener a luz y que no se enferme el bebé con enfermedades diarreicas y todo ello, es metafísica. Entonces, metafísica financiera. Hoy día te pueden evaluar si eres una buena autoridad si solamente gastas. Pero lo ideal es que gastes y gastes bien. Por eso hemos creado un semáforo de 0 a 50, donde es rojo, medio, 50 a 89 y alto 90 a 100. Entonces, si tú estás gastando bien, la idea es que también estés ejecutando bien en metafísica. Y esto es un velocímetro universal para un país como el Perú, que es pluricultural, multilingüe, megadiverso, 47, 48 idiomas, y donde podemos simetrizar la variable tiempo con el territorio, con la mensualización y la semaforización por cada ministerio. Lo mismo podemos hacer para cada región, lo mismo podemos hacer para cada provincia, para cada distrito. ¿Existe la tecnología? Existe. Una vez que tengamos esta tecnología y la capacidad de registro, uno ya sabe, por tendencial de comportamiento, en qué cosa va a caer y en qué cosa puede reprogramar para subir. Entonces, esto abrevia la discusión de derechos, de ideas, hay que hacer, hay que no hacer, y solamente tenemos que ver la aguja de movimiento, centrarnos como autoridades, como burócratas y mover la aguja. Esto sintetiza mucho la discusión de 7 horas a simplemente 5 minutos. Y a partir de ahí, con la información registrada por todos los niveles de gobierno, puede decir distrito, provincia, esta es la P de provincia, en el segundo piso, y región, construimos el bloque de metadatos en salud y educación compartiendo el mismo territorio y lo llevamos a inteligencia artificial con Big Data y generamos un cubo de metadatos para la toma de decisión científica y inteligente. Eso está el CEPLAN y está a la vanguardia de toda Latinoamérica en este sistema. Dicho eso, y ya terminando, me quedan 5 minutos, Gloria, hay que recordar que el Perú, y como lo explica la neurociencia, no todo es racionalidad. De los 65.000 pensamientos, 7.5 son racionales, 7.5 son emocionales y 85% son animales. Y cuando uno tiene que utilizar la neurociencia para la gestión del cambio, porque queremos siempre optimizar nuestra capacidad de políticas públicas, reducir brechas, lo cual implica deja de hacer asesinatos, deja de lavarte mal las manos, lávate bien las manos, siempre es un cambio conductual del factor humano. Estamos hablando
de neurociencias o de la ilustración. La ilustración, puros derechos, puros reglamentos, puros decretos, como si fuera que la gente va a cambiar porque decretas algo. Entonces, si no hay un cambio límbico emocional, si no hay una amenaza en ciernes, la gente no cambia, como fue el uso del cinturón porque había la multa o retiro del carro. Entonces, solamente así la gente cambia. En esta nueva forma de pensar, tenemos tendenciales de comportamiento y sabemos los límites del recurso humano a partir de ello. Pero el Perú es algo valiosísimo, y lo voy a contar 5.000 años del Perú en 2 minutos, 3 minutos. El Perú es una de las 6 cunas de civilización, como es Egipto, Mesopotamia, India, China, Mesoamérica y los Andes. El Perú y Caral, que es el primer hito de desarrollo de toda América, imagínense, es más que muchos países, estamos entre los 4 más importantes del planeta. Esto es una condición de que Perú ha sido desarrollado desde Caral hasta 1820. Entonces, miren, Caral tenía planeamiento urbano, acá lo podemos ver. Tenía plazoleta, todo, lo que hoy día adolece justamente y se ha visto como un riesgo a nivel global. Aquí podemos ver Caral, Sumeria 4100 a.C., Egipto 3100, Indo-Ganges, los hindúes, India, y China 3000 y Caral 2000. Y acá abajo viene recién Afganistán y los Olmecas. Miren los Olmecas, 1000 años le llamamos Olmecas. Hoy día China nos lleva 19 años en IDH. Los Incas, 30.000 kilómetros cuadrados. El imperio Inca, 2 millones de kilómetros cuadrados. El tercer imperio más grande de la historia del mundo, ¿no? O sea, el Tupac Yupanqui, con su capacidad de ingeniería naval, que no es la europea, superó a Colón, 17.500, saliendo por Manta y dando toda la vuelta al Pacífico, porque el Pacífico es 10 veces más grande que el Mediterráneo, ¿no? Y de Palos hasta República Dominicana, pues es 16.000 kilómetros, ¿no? Pero hay algo que hizo este cúmene de Cusco para extenderse por todos lados. Y lo cierto es que Caral, que es 2000 antes de Cristo, es una sociedad desarrollada, y después de Perú fue desarrollado porque después vino Chavín, Paracas, todo ello, hasta Caral, de Caral hasta el Tahuantinsuyo, y luego llegaron los españoles, y miren lo que tuvo con los españoles. Colonia, dicen muchos. Acá está la división entre el segundo gran imperio, que eran los mexicas, donde está Hernán Cortés, 304.000 kilómetros contra 2.500.000 kilómetros. Es decir, 90% más territorio. Nadie le regala territorio. A Claro y a Movistar nadie le regala distritos para que ellos vendan sus productos. Se pelean por el distrito, lo gestionan, lo pierden un año, lo recuperan otro año. Entonces, el Perú, o el pre-Perú, tenía 2.5 millones contra 304, que era el segundo grande de la civilización, que son los Olmecas, que derivaron en Mexica. 7 millones de habitantes contra 12. ¿Por qué teníamos más habitantes? Porque teníamos mejores técnicas agrícolas, teníamos buen Midagri, buen MES, buen CEPLAN, buenos ciudadanos, buenos gobernantes. Entonces, luego viene, después del Tahuantinsuyo, los conquista ibérica, o española, y fundan 19 universidades en el Perú. Ahí están todas las universidades, y ahí están todos los lugares de las 19 universidades que voy a compartir en esta diapositiva. Comparemos dialécticamente y objetivamente. ¿Cuántas universidades tenía Inglaterra? 0. Portugal, 0. Francia, 0. Y eran las potencias competitivas con España, ¿no? ¿Cuánta población tenía Lima? 40.000 a 50.000. Berlín, 50.000. Frankfurt, 40.000. Marsella, que eran las principales metrópolis europeas. Entonces, el Perú tenía universidad y por ende no era colonia, porque en una colonia tú no generas desarrollo ni generas universidades. Entonces, teníamos hospitales desde 1533 hasta 1808, 57 hospitales para naturales y para mujeres, hombres y mujeres, para mujeres en Lima, mujeres. Entonces, la equidad de género. Y la primera almirante de la historia universal de toda nuestra civilización humana es una almirante que es peruana para el Pacífico Sur, donde estaba el Galeón de Manila, de donde salían nuestras riquezas comerciales y nuestra balanza comercial favorable. Entonces, justamente, el Galeón de Manila salía del Callao, pasaba por Veracruz y se iba y comercializaba. ¿Qué comercializaba? Perú tenía plata, mucha plata, era la ruta de la plata. Entonces, esta plata se utilizaba para el comercio global. Esto se llama moneda fiduciaria, es lo que hoy día es el dólar. ¿Cómo se llama esa moneda? El real de A8. 20 gramos de plata, que equivalen a 20 dólares, esa era nuestra moneda. Una vez que nos independizaron, o nos dependizaron mejor dicho, aquí podemos ver a Bruno Seminario, Universidad del Pacífico, el PBI de Inglaterra con el de Perú. ¿Quién era mejor? Perú, ahí lo podemos ver, con el de España. También, ¿quién era mejor? Porque éramos sociedades nuevas. Entonces el Perú siempre fue desarrollado, y si a eso termino en 30 segundos, en un minuto, perdón,
Somos el cuarto megadiverso de todo el planeta y esta medición es sobre el espectro terrestre. Pero si consideramos nuestro mar territorial, en el mar y su profundidad hay tanta reserva biótica y científica y biológica como en toda la Amazonía nacional. Entonces, si sumásemos la capacidad de la dorsal de Nazca, las profundidades, las corrientes, y por eso la capacidad ictiológica probada de tener mayor cantidad de peces endémicas que otros países, sumamos el mar con el terrestre, seríamos el único supradiverso del planeta. Entonces, el problema de Perú no son recursos naturales. Prueba de eso es que durante miles de años hemos sido lo que más nos hemos sostenido. A comparación de Egipto, Egipto, Egipto tuvo hasta el 250 a.C. y ahí decayó el azul. Fue decayendo. ¿Por qué? Porque se secó el Nilo, y ya no pudieron sostener el valle, y ya no sosteniendo el valle no pudieron sostener su población. En cambio, en el Perú hemos tenido de todo, y técnicas inclusive de andenes, de control el espectro del Ande. Y el Ande, si ustedes estiran el Ande es del tamaño de Brasil, porque el metraje, el área cuadrada de nuestras cordilleras es enorme. Entonces, si estiras todo el Ande es del tamaño de Brasil, entonces el Perú es enorme en términos de área. La mejor moneda de los últimos 20 años, la mejor macroeconomía de los últimos 20 años, tenemos menor deuda que todos, que Chile, que Colombia, que México, que Brasil, que son las estrellas de Latinoamérica, mayor reservas internacionales, menor déficit fiscal, menor inflación, y por ende viajamos más ligeros al 2050, pero depende todavía de nosotros. En pobreza estamos mejor que Ecuador, Bolivia, Argentina, Colombia, México. Presión tributaria en 2022 pasamos la barrera de 16 puntos con 16.8. En fin, en fin. Entonces la pregunta, si en 5.000 años, solo 200 años nos ha ido medio mal, y dado que nos ha ido bien, 96% bien y 4% mal, ¿qué probabilidades tiene el Perú de ser nuevamente desarrollado en 2050? Considerando todos esos miles de años longitudinales. Por eso yo siempre digo en ese plan un lema: siempre fuimos desarrollados y estamos volviendo a ser. Esa categoría no tiene ni Inglaterra, Estados Unidos, ni Alemania, ni nada, porque ni uno es milenario. Y en esa base ontológica circular que hoy día nos reclaman los ODS, hay que entender que nuestra milenaridad produjo ciencia y tecnología circular para el desarrollo y la aprovechación de la energía y la subsistencia de generaciones tras generaciones seguidas. Muchas gracias, ahí termino. Gracias, doctor. Hay unas preguntas en el chat. Si me lo permite, por favor. Con gusto. Dice, existen muchos cambios en la forma de trabajo por el tema de COVID, en los temas de Internet y en los temas de tecnología. ¿Cómo podríamos mirar no tan lejos, digamos que 5 años, desde una perspectiva de la planificación? ¿Qué nos espera? Como hemos visto, en el largo plazo hay oportunidades que se van modelando de aquí al 2050, pero en el observatorio hay escenarios al 2030, hay escenarios al 2040 y al 2050. Claramente, la tendencia tecnológica genera mucha dopamina, por eso que todo el día estamos en nuestros celulares. Si nuestro celular no redujera el uso de energía para nuestro cerebro no generaría dopamina porque no sería satisfactorio. Por eso que aprovechamos el celular en vez del teléfono antiguo que teníamos en casa con cable bifiliar y que obviamente levantábamos, pero no tenía imagen, solo tenía audio. Entonces, ¿por qué damos el salto? Porque en el celular podemos hablar y hacer 5 cosas a la vez. Entonces, la tecnología ya es una tendencia en 2030 y da igual si la pandemia lo exacerbó y lo aceleró. Lo cierto es que ya estábamos en un lenguaje de tecnología cada vez más. Lo que ha hecho es institucionalizar la virtualidad. Por eso que ahora también se sigue teniendo el debate de que por qué el trabajador burócrata público o privado, también sector privado, se queda en casa trabajando, ¿no? Piensa que no está trabajando. Bueno, si no rinde, se va. No importa si trabaja a las 3 de la mañana, no importa si trabaja a las 2 de la tarde. Si entrega el producto está bien, porque es calidad de vida. Y una persona bien trabajada, bien alimentada y bien contenta produce más que una explotada y descontenta. Entonces son múltiples las cosas que hay al 2030. ¿Se va a seguir deforestando en el Perú? Sí. ¿Va a haber ampliación? No puse esto, pero el Perú está miren,
¿Cuánto era el PBI del Perú en el año 90, después de la hiperinflación de Alan García, después del terrorismo, el Sendero Luminoso, de la MRTA y todo ello? El PBI del Perú antes de la reforma constitucional, y yo no soy fujimorista, ni estoy en contra ni a favor, solamente estoy hablando con evidencia científica, era aproximadamente 23.000 a 24.000 millones de dólares. Después, ¿qué ha pasado? Hemos llegado a 240 mil, se ha multiplicado por 10. Entonces, en ese multiplicar por 10 han habido más ricos, los ricos se han vuelto más ricos, pero también eso ha llegado a que se ha construido una base media, y esa base media hoy día ha vivido una evolución y ebullición de universidades privadas, que antes las universidades eran solamente selectas para cierto grupo. Hoy día tenemos universidades de todos los rangos en todos los lugares. Por eso es que se habla que Lima es policéntrica, ya no es unicéntrica. Solo en el cono oeste están las universidades, los centros comerciales. Hoy en el cono norte tienes universidades. Hoy en el cono sur tienes universidades. Tienes centros comerciales, hospitales, clínicas, tienes todo. Entonces, la complejidad ha hecho que los partidos tradicionales hoy día sean retados por los movimientos regionales de una tendencia de fraccionamiento político, pero también es porque, ¿por qué pueden hacer política los Pedro Castillo? ¿Por qué pueden hacer política los Cerrones? ¿Por qué pueden hacer política Acuña? Porque hoy día la economía se ha trasladado de las zonas tradicionales costeñas a las provincias. Y cuando tú tienes subsistencia económica, puedes dedicarte a lo tercero, hacer política. Primero vivo, segundo hago negocios, y una vez que tengo vivo y tengo negocios, me dedico a la tercera trilogía, que es la parte política. Lo social, vida. Segundo, económico. Tercero, política. Y eso es lo que está madurando en todo el territorio nacional. Por eso que vamos a tener 40 candidatos para el 2026. Siguiente pregunta, por favor. Gracias, doctor. Marcelo, ¿quieres participar con audio o leo tu pregunta? Ahí está. Adelante, Marcelo. Puntual, por favor, Marcelo, que esto por ahora. Sí, muy buenas noches. Sí, yo justo escuché el año pasado un evento del CEPLAN, la gran sequía que se viene, ¿no? Y que obviamente el Perú va a ser afectado por ello, tendiendo que el horizonte del crecimiento al 2050, casi el 70% de la población se va a concentrar en la costa peruana. ¿Qué hacer como gobierno local, como gobierno regional y como gobierno nacional, ¿no? Sí, pero mira, te doy una buena noticia. Primero, ya hemos visto que el 65% hoy en estrés hídrico, ¿cierto? Pero el Perú está entre los 10 países con mayor cantidad de reserva de agua dulce. Pero ¿dónde vive la población? En la costa. ¿Y dónde está el agua dulce? En la Amazonía. ¿Se puede hacer trasvases? Sí, se puede hacer trasvases. ¿Costará? Costará. Pero subsistiremos, subsistiremos. Pero además de ello, la cantidad de agua dulce que hay en el planeta es 1%. ¿Ya? Lo demás se puede desalinizar, también se puede desalinizar, no es tan caro desalinizar. Entonces, frente a ese riesgo, hay dinero, hay dinero. ¿Tenemos mar? Tenemos mar. Difícil la va a tener Bolivia, pero también tiene sus cochas. Pero no estamos tan mal en el fondo. O sea, va a haber desertificación por calentamiento 1 grado, 2 grados, pero también es cierto que nuestros Andes tropicales se van a desglaciar. Y es cierto que se van a afectar la producción de los valles, pero la tecnología también puede hacer de que hoy día tanta agua, como dicen los israelíes, ¿cómo es posible que boten el agua al mar, no? Esa agua se puede almacenar, se puede hacer cosecha de agua y pues se puede quedar una napa freática que a su vez permita hacer los pozos formales e informales, vamos a decir la verdad, y que permita la productividad de la vida y nuestra capacidad agraria. Entonces, nosotros estamos entre los 10 con mayor reserva de agua dulce a nivel global. Nosotros tenemos la mayor, solamente es cuestión de tecnología y gestión para hacer justamente los trasvases de almacenamiento que nos permitan cubrir con esa oportunidad ese riesgo que tú has mencionado. La última pregunta, doctor, de Richard Moreno. Los objetivos del Plan Nacional son conservadores y desafiantes. ¿Cómo se mide la posibilidad que tiene el Perú para aprovechar las oportunidades presentadas? Como hemos visto, nosotros partimos del observatorio de perspectiva donde hay megatendencias, riesgos, amenazas y oportunidades. Mencionaba justamente el ejemplo de la pandemia. En la pandemia, los sectores que más se vieron afectados, ¿cuáles fueron? Hospedajes y restaurantes. Nadie iba a ningún lugar. Pero las personas que enseñaban tecnología, las universidades pararon, no pararon. Se adaptaron. Entonces siempre hay adaptabilidad. Los que no se adaptan, inclusive entre los mismos sectores o los mismos servicios, hay industrias y universidades que se adaptaron y otras que no. Fracasaron, perdieron sus currículas o su cuota de estudiantes. Pero lo cierto es que
siempre hay capacidad de adaptabilidad. Y como me mencionaba, a la hora de explicar el observatorio trae amenazas y oportunidades y hemos hablado de los cuadrantes peruanos. El cuadrante peruano es, por ejemplo, que somos polimetálicos. En el caso de Chile, ellos tienen prácticamente su PBI 30% es cobre. Pero el segundo ingreso de Chile son sus 3 millones de hectáreas y sus 3 especies maderables, siempre lo digo. El Perú tiene más de 10 millones de hectáreas en la Amazonía central y tiene 14 especies maderables. Entonces, el potencial de Perú en el fondo son como más de 15 millones de hectáreas para hacer reforestación y forestación, es decir, industria circular. Con ello, ¿qué te digo? Que podríamos hacer biotecnología a partir de los productos no maderables, definitivamente. Todas las especies de insectos que van a ir ahí, por ejemplo, el año pasado acaban de descubrir cómo es uno de de los 4 inventos más importantes que ha reportado Harvard. ¿Ya? No importa que sea Harvard, ¿ya? Imaginemos, han dicho que han descubierto cuál es la capacidad que no permite la pigmentación y que genera las canas en los seres humanos, a partir del estudio de la mosca de la fruta. ¿No? Entonces, a partir de la síntesis de cómo se comporta la mosca de la fruta, han visto algo que afecta, no sé qué, cuál es la palabra técnica o biológica, no sé si es un neurotransmisor o una hormonita, lo que fuese, que genera pigmentación. Se ha estudiado cómo se puede hacer la síntesis para bloquear la pigmentación de nuestro pelo en el ser humano. Entonces, claro, imagínense todo lo que se puede hacer con toda la capacidad de insectos que hay en nuestra Amazonía. Pero imagínense lo que podría ocurrir con la farmacéutica o la biofarmacéutica a partir de nuestro mar profundo, porque todo nace en el mar. Entonces, nuestro mar tiene la mayor cantidad de peces y reserva de peces y calidad y cantidad distinta de peces, sí. A partir de eso podemos generar lo que hoy día exportamos como harina de pescado, lo que hoy día exportamos como cobre concentrado, todo puede ser traducido en la cadena de valor por un incremento que le dé mayor valor. El cobre se puede construir, perdón, se puede construir bobinas, las bobinas pueden ser exportadas y no solamente vender el material crudo, porque hoy día se lo vendemos a China y China nos vende los transformadores y toda la tecnología que compramos de todos nuestros enchufes que hoy día tenemos en nuestras instalaciones hogareñas. Entonces, más valor agregado le demos, hacemos que la balanza comercial se vuelva más positiva y más oportunidades de desarrollo. Entonces, es la forma como podemos hacer. Y ya se han mapeado 1022 productos que tiene el Perú al año, que son los que son los mejores a nivel global. Yo siempre hago este ejemplo, ¿no? Muchos dicen, pero si tenemos todos los elementos, tenemos litio, ¿por qué no hacemos carros eléctricos? Para ver, el litio, de una batería de litio, solamente es el 10%. Y encima que hacemos el 10% de esa batería, la batería sobre el carro es el 30%. Entonces, por favor, no tiene que ver con ello. Podemos entrar a la cadena de producción porque esto se llama el nearshoring o offshoring, lo contrario de offshore, ¿no? Que es fuera del territorio, que implica que, si se dan cuenta, el modelo de desarrollo de Sony y de Toyota, no es que Toyota hacía todas sus autopartes en Japón, ni que Sony hacía todas sus autopartes todas sus partes en Japón. Sony hacía los controles para los televisores en Malasia, y había cosas que hacía Taiwán, y cosas que hacía Japón, y cosas que hacía Vietnam, y cosas que hacía Tailandia. Y entre todos esos núcleos armaban la competitividad y generaban una competencia contra Estados Unidos, que sí, en Estados Unidos se hacía todo, JBC, todos los productos que se hacían en Estados Unidos se hacían íntegramente en Estados Unidos, y competían. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Si agarramos el litio y generamos el carbonato de litio, podemos generar de repente parte de esa batería, no el 10%, sino ese 20%. Y con ese 20% ya nuestros vecinos más deprimidos y pobres, que hoy día de repente están en trabajos informales, pueden estudiar una carrera técnica de 6 meses y no de 5 años o de año y medio, 3 años, técnico profesional o técnica, y solamente dedicarse a la confección de ese valor agregado en la cadena logística para lograr ese 20%. Entonces, mil cosas se pueden hacer. Y como todo es una economía digital, la verdad es que bastaría con estudiar 7 meses, esto está probado, un año de Python o un año de JavaScript, puedes ganar $5.000, lo que las carreras tradicionales como el derecho u otras como la sociología ya no te van a rentar, porque justamente las tendencias son las que se requieren en el mercado global de 2030, 2040 y 2050. Es cierto. Muchas gracias, doctor. Agradezco mucho su ponencia, agradezco a todos los participantes y bueno, ya sabe que esta es su casa, la Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener. Muchas gracias y como siempre al terminar cada exposición
viendo la maravilla que ha sido nuestro Perú, viendo lo milenario, pluricultural, mega diversos, el único supradiverso de todos el planeta, siempre termino diciendo, viva el Perú. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos y que tengan una buena noche. Gracias, doctor, por su Igualmente, disposición. muchas gracias, doctora Gloria Noriega. Gracias, gracias a todos. Chao, permiso, buenas noches. Gracias, doctor.